Vamos a orar juntos. Dios Padre, que tú nos amas, que eres santo y misericordioso, nosotros que estamos viviendo en medio de este mundo lleno de pecado y que seguíamos las vanidades de este mundo y que seguíamos nuestros deseos carnales y que estábamos a espaldas de ti. Tú tuviste misericordia de nosotros, Señor, y el eterno juicio y castigo que deberíamos de haber recibido nosotros lo recibió el Señor. Y con tu preciosa sangre que derramaste, limpiaste nuestros pecados eternamente. Nosotros sin ningún mérito, Señor, tú nos salvaste. Toda esa gran gracia te lo alabamos y te lo agradecemos. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos delante de ti reunidos para alabar tu gran gracia, para aprender tu palabra. Y Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de la comunión. Tú que miras a cada uno de nosotros, los que estamos aquí sentados, y con tu santa mano, Señor, te pedimos de que nos sostengas y que nos guíes con tu verdad y con tu palabra, Señor, y que nos renueves y que nos perfecciones cada vez más, Señor. Nosotros, como hijos tuyos, como hijos de Dios, que no vivamos, que vivamos sin avergonzarte, Señor, dignamente como hijo tuyo. En este mundo ahora mismo, debido a esta pandemia, no podemos llevar a cabo nuestra vida cristiana libremente, no podemos predicar el Evangelio libremente, estamos teniendo varias dificultades, Señor. Pero en medio de estas dificultades vamos a confiar más en ti, Señor, vamos a obedecer más tu palabra y vamos a vivir más por tu voluntad, Señor. Te agradecemos por darnos esta oportunidad y este corazón. Señor, ese corazón, Señor, te pedimos de que avives nuestro corazón para poder vivir más por ti, para poder hablar, para poder vivir por tu palabra, Señor. Te pedimos de que nos guíes el resto de nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Todas las iglesias que están en este país, todas las iglesias que están repartidas en el mundo, Señor, sabemos que las dificultades están pasando, por lo que, Señor, te pedimos de que los sostengas y aquellos hermanos y hermanas, Señor, te pedimos de que los guíes con tu santa mano y que los renueves cada vez más y que para que ninguno caiga, Señor, te pedimos de que los sostengas a cada uno de ellos con tu santa mano. Tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día, tú nos enseñas y nos muestras el camino de la vida, el camino de la verdad, Señor. Tu palabra que hoy, la santa voluntad que nos quieres enseñar, te pedimos, Señor, de que nos hagas entender todo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia 1 Corintios capítulo 7. Primero Corintios capítulo 7, versículos 22 y 23, voy a leer yo. 1 Corintios capítulo 7, versículos 22 y 23. Porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado, siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hasta aquí.
debido a la pandemia del coronavirus. Estamos teniendo muchas tribulaciones y muchas dificultades también a la hora de predicar el Evangelio, ¿verdad? Lamentamos y estamos muy frustrados también, ¿no? Tanto nosotros como todos nuestros hermanos y hermanas, por no poderse llevar a cabo este retiro de verano que hemos estado esperando, ¿no? Durante un largo tiempo. Sin embargo, hay buenas noticias también, entre varias dificultades de que estamos evangelizando duramente y el número de personas salvas está aumentando. También estoy recibiendo esas noticias. Todo esto ya está ya a punto de acabar todo, ¿no? Y hay muchas almas pobres que aún no han recibido la salvación, por lo que hay que predicar el Evangelio rápidamente a estas personas para que se lleve a cabo la obra de la salvación, que es lo que más desea el Señor, para que todo esto se convierta en gran gloria, ¿no? Y gracia para Dios, y regocijarnos conjuntamente y alabar con Dios, ¿verdad? Por lo que yo espero, con mucha devoción, estas cosas, aunque este retiro de verano no pueda hacerse, pero después de 2 semanas, durante una semana, a partir del 17 de agosto, no podemos hacer retiro de verano en el lugar de retiro, pero durante una semana será será el seminario, ¿no? Será un seminario no, más bien nocturno, ¿no? Más que el por día, porque el día hay muchos trabajadores, ¿no? Que hay gente que aún no está en vacaciones, ¿no? Por lo que si yo creo que si de antemano, ¿no? Oras siempre y planificas, haces tu plan para aquellos, para evangelizar, incluso entre estas dificultades, seguramente la obra del Señor se va a llevar a cabo. Porque si tú siempre tú todo lo tienes antemano, ¿no? Lo tienes todo preparado, el Señor siempre va a estar allí, ¿no? El Señor siempre lo vigila también, si estamos haciéndolo bien, lo estamos haciendo mal. Por lo que en el pasado, al igual que muchas personas que creían en Jesús fueron asesinadas, las personas que evangelizaban también fueron encarceladas, hubo muchísimas persecuciones, pero en medio de esas dificultades hubo la evangelización. Y por lo que si lo comparamos estas cosas con las cosas de hoy en día, no se puede comparar nada, ¿no? Entonces, debido a esto, ni siquiera no podemos hacer vida cristiana, no podemos evangelizar. Como excusa no podemos tener esto, ¿no? Sino que tenemos que esforzarnos más fervientemente para evangelizar, ¿no? Porque ya queda muy poco para que el Señor venga. Si no nos preparamos y planificamos las cosas con antelación, la obra del Señor no se va a llevar a cabo entonces. Por lo que me gustaría que preparasen todo con antelación y que cooperen todos, por favor. Hoy, como ya hablamos la semana pasada, vamos a continuar bajo el título sobre la vida y estamento de un cristiano renacido. Estamos continuamente aprendiendo, ¿no? Hoy, la palabra que hemos leído como tema principal, es decir, fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue siendo libre, esclavo es de Cristo, ¿no? La vida, el estamento de un cristiano es hijo de Dios, es heredero de Dios, es sacerdote de Cristo. Ahí. Hay diversas posiciones gloriosas, ¿verdad? Y hemos aprendido sobre estas cosas, ¿no? Hasta ahora. Pero hoy vamos a
mm, algo diferente, vamos a ver algo diferente, como siervo de Cristo. Si dices siervo, ¿no? No hay, hoy en día no entiendes bien, ¿verdad? Pero el momento en el que se escribió esta Biblia, habían muchas personas con este estatus de siervo, ¿no? Incluso hoy en día, las personas de todo el mundo viven, ¿no? Viven en el mismo lugar, pero en un lugar se distinguen, ¿no? De haber nacido, de haber podido nacer una vida cotidiana, ¿eh? Pero no solo en lo político, por así decir, ¿no? Yo cuando fui a India esto era increíble, ¿no? Desde que naces, desde naces puedes ser una persona muy preciada o puedes ser una persona humilde. Algo está mal, pero sin embargo en el momento en el que se escribió esta Biblia, ¿qué tipo de sistema había? Pues un sistema esclavo, ¿no? No es que nada más eres esclavo desde el principio, ¿no? Pero como ustedes saben, quienes perdieron las guerras y cuando fueron hechos prisioneros, ellos se pueden convertir en esclavos, ¿verdad? Y luego, es decir, ¿quién se puede convertir en siervo? ¿No? El rico se enseñora de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta, ¿no? Si no pides dinero prestado y no puedes pagarlo, te tienes que convertir en siervo de esa persona que te ha prestado el dinero, ¿verdad? Yo a una persona que le debo dinero me convierto en su siervo y tiene que servirlo. Por eso en el Nuevo Testamento, en griego, esclavo es doulos, y doulos al fin y al cabo es esclavo, ¿no? Específicamente, ¿no? En los viejos tiempos comprabas y vendías los esclavos como si fuese un animal o como si fuese un objeto, ¿no? A las personas. Los esclavos no tenían libertad, no tienen plan propio y no puede encontrar ningún interés. Solamente puede obedecer absolutamente lo que dice el dueño, ¿no? Eso es esclavo. Cuando existía tal sistema, estas palabras de la Biblia fueron registradas, ¿no? Como ustedes saben, en Estados Unidos, cuando estaba el presidente Lincoln, hubo una guerra en el sur, ¿verdad? Una guerra civil. Había muchas... En el sur de los Estados Unidos, donde había muchas granjas y campos de algodón, para hacer el trabajo los negros fueron capturados y esclavizados. Debido a que Lincoln era un hombre que creía en Dios, él dijo que no es apropiado que un hombre esclavice a otro hombre, ¿no? Y por esa razón se hizo una guerra civil por la esclavitud, para la liberación de la esclavitud. Si el presidente Lincoln hubiera perdido esta guerra por la libertad de los esclavos, hasta ahora seguramente se podía haber llevado este sistema. Hay algunas personas que incluso hoy en día tienen esa idea. Por eso se hizo el movimiento de liberación, ¿no? De libertad. Pero aquí en la Biblia el papel de siervo, de esclavo, lo que aparece en la Biblia es diferente, ¿no? Por eso si vemos en el 7:22 de Corintios, porque el que en el Señor fue llamado, significa que nosotros cuando estamos viviendo en el pecado, el Señor nos llamó a través de la gracia, esa es la salvación. Las personas salvas hoy su estatus es siervo, pero es liberto ante Dios, ¿no? Mas la verdad os hará libres, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Y esa libertad, desde que todas las personas nacen,
cuando están están viviendo como esclavos dentro de la potestad del diablo, del pecado, ¿no? Si vemos en Hebreos 2.15, ¿no? 2.15 podemos ver, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿no? Es por eso que el diablo, ¿no? El diablo te puede llevar hasta el infierno, ¿no? Naces, eres esclavo del pecado, ¿no? Si no... Pero allí el Señor nos liberó del pecado, ¿verdad? Nos libró de la muerte y del poder de Satanás. Y nos dio la libertad, ¿verdad? Por eso, es decir, porque que en el Señor fue llamado siendo esclavo, ¿no? Realmente en la carne podemos ser esclavos de la carne, pero para Dios somos libres, ¿no? Liberto en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo, ¿no? Libre. A lo contrario que esclavo. Si nadie me puede controlar y puede vivir libremente, ¿no? Es esa persona, una persona libre. Sea libre, sea esclavo, sea judío o sea griegos, ¿no? Hay diferencias, ¿verdad? Y porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, no sean judíos o griegos, esclavos o libres, ¿verdad? Como dice la palabra. Por eso, una persona salva, es siervo de Cristo, esclavo de Cristo, ¿no? Es decir, nadie, es decir, una persona, es decir, convierte en esclavo de Cristo. ¿Aquí qué significa esclavo de Cristo? Que todas las personas son esclavos de Cristo, ¿no? Por eso mientras haces tu vida cristiana, nosotros tenemos que saber somos siervos de Cristo. Y también necesitamos saber qué es la vida conforme a siendo siervo de Cristo. Y esto es importante saber, ¿no? Solo cosas buenas de eres hijo de Dios, que eres como... eres heredero de Dios, eres un sacerdote de Dios. Y ahora cuando dices siervo, y entonces las personas dicen, pues siervo, pues no me gusta esto tal, ¿no? Pero hay que saber de que somos servidores. Y toda la gloria que el Señor nos va a dar. Y podemos entrar, ¿no? Por eso, la palabra de hoy sobre siervo de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el siervo de Cristo? Lo vamos a pensar. Por eso, seguimos en el 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hemos sido comprados por precio, ¿no? Si vemos en la traducción de King James, está escrito, ¿no? Es lo mismo palabra, pero está escrito como que el Señor lo compró con precio, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 6, 19, 20, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Está la palabra así. Pero nosotros que hayamos recibido la salvación, antes fuimos vendidos por el pecado, ¿no? Porque la muerte, porque después la paga del pecado es la muerte. Nosotros estamos dirigiéndonos al infierno, pero Jesús pagó la pena por nosotros, murió en nuestro lugar, dio su vida por nosotros y derramó su preciosa sangre para pagar todos nuestros pecados. Recibió la maldición y el juicio que merecíamos nosotros. Eso es que ha pagado, ¿no? Entonces, por precio fuisteis comprados. Ahora no sois vuestros, sino que nuestro cuerpo, nuestra alma, han sido compradas
han sido comprados con la preciosa y muerte sangre del Señor, ¿no? Entonces ya no somos nuestros. ¿De quién somos entonces? Somos de quien nos ha comprado por un precio, ¿no? Si compras un esclavo por un precio, tú te conviertes en su nuevo propietario, ¿no? Y ese esclavo pertenece al dueño, ya sea que el dueño lo mate o no. Ese siervo ahora no tiene voluntad, no tiene planes, no tiene libertad. ¿Cómo un siervo puede tener su propio plan, testamento, terquedad? No puede. Solo existe para el propietario, ¿no? Ahora nosotros, ¿no? Nosotros somos siervos de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha comprado con un precio muy alto. Por eso si vemos en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En otras palabras, en otras traducciones, está escrito de que fuisteis comprados por un gran precio. ¿Cuánto? Hasta que murió el unigénito Hijo de Dios en la cruz, derramando su sangre. ¿Dónde hay algo más grande, más caro que eso? Es exorbitante, ¿no? Como el Señor nos compró, nosotros realmente no podemos pagar esa deuda, ¿no? Ahora nosotros solo podemos vivir por el Señor que nos ha salvado, según su voluntad, ¿no? Por eso si vemos en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. Si vemos en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿no? Si vemos en Santiago también, 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quién era Santiago? Santiago era hermano carnal de Jesús, ¿no? Santiago nació a través de María, ¿vale? Está escrito en San Juan 7 que hasta los propios hermanos de Jesús no creían en Jesús al principio, pero más tarde, después de que los hermanos recibieron la salvación, se convirtieron en discípulos de Cristo, ¿no? Y se convirtieron en siervos, ¿no? Siervo de Jesús. Si vemos en Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo era hermano menor de Jesús, y Judas también era hermano pequeño de Jesús. Por eso, si vemos en Gálatas 1:19, está escrito que Jacobo es hermano de Jesús. Y también si vemos en Hechos 1:13, Jacobo y su hermano Judas son hermanos de Jesús, carnalmente, ¿vale? Y también si vemos en 2 Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ¿no? Cuando escriben una carta, primero se identifica, ¿no? ¿Qué es? Siervo de Jesucristo. Y es apóstol. Antes de convertirse en apóstol, es siervo de Cristo. Y también en el Antiguo Testamento podemos ver a Job, a Daniel, todos los profetas. Eran todos siervos de Dios. Siervos. Por eso si vemos en Éxodo 14:31, está escrito Moisés, siervo de Dios, ¿no? Moisés, también en unas palabras, es siervo de Dios. Y si vemos en 1 Reyes 9:36, el siervo de Elías, el siervo de Dios, también está escrito así. Y en Isaías 23, mi siervo Isaías, ¿no? Si vemos en Jeremías 35:15, he enviado a todos mis siervos que son profetas, ¿no? Y también Jeremías, ¿no? Todos los profetas eran siervos de Dios. Nosotros, cuando recibimos la salvación, ahora somos siervos de Cristo somos siervos de Dios y siervos de Cristo. La verdad, esto es una identidad, estamento muy valioso. Si lo haces bien como esclavo, el dueño, ¿no? El Jesús, como dijo la palabra de Jesús, que el maestro, de que el maestro se sentará y servirá al siervo, ¿no? Si haces bien tu
tu obra como siervo, el Señor te da la gloria, ¿no? Nosotros éramos esclavos del pecado y fuimos liberados de la esclavitud del pecado y nos convertimos en siervos de Dios, ¿no? Por eso seguimos en Romanos 6, del 18 hasta el 20, ¿no? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por humana debilidad, que así como por iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia a la iniquidad. Así ahora para santificación preservad vuestros miembros para servir a justicia, ¿no? Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿no? Erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, ¿no? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿no? Es decir, ha cambiado el estamento y además ha cambiado el destino, ¿no? Por eso seguimos en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿no? Has sido libertado del pecado, se has convertido en siervo de Dios y ahora tienes que ir obteniendo el fruto santo, ¿no? Y el resultado, ¿qué es? La vida eterna, ¿no? Es la vida eterna. Seguimos en 2 Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció, ¿no? Es decir, si tú peleas con alguien y tú le ganas, ¿no? Tú te conviertes en el dueño y esa persona que pierde contra ti se convierte en tu siervo, ¿no? Por eso si vemos en la historia de Israel, se registra que si los gentiles que lucharon contra Israel, en ese momento, ¿no? Lo que sea, es decir, cuando los gentiles tenían como en cautiverio al pueblo de Israel, ¿no? Hacían todo tipo de cosas, ¿no? Si se pierde para el diablo, es sirviente del diablo. Si pierdes al pecado, te conviertes en esclavo del pecado. Y si caes en los placeres de la carne, te conviertes en un esclavo de los placeres. Si estás atrapado por el poder del dinero, te conviertes en esclavo del dinero. Y Jesús dijo en San Juan 8:34, ¿no? Está escrito en 8:34, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, es decir, está esclavo del pecado, es llevado al pecado, al diablo y va al infierno. Pero ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado, ni sirvientes del diablo, ni sirvientes de ningún placer de nuestros cuerpos, ni sirvientes del dinero, ni sirvientes de nadie. Solo somos sirvientes de Jesucristo. Eso es. ¿Cómo se sienten? Tienen que necesitan saber cómo ha cambiado tan drásticamente su estamento, ¿no? Debes de conocer tu identidad con claridad. Si una persona que está libre del pecado todavía sirve al pecado, sirve al diablo, está atrapado en el mundo vano, se convierte en un esclavo y esto no puede ser así. Algunos se convierten en esclavos del dinero. El dinero, si yo gano dinero, gano tanto dinero que tengo que lidiar con el pecado, tiene que ser así, ¿no? No importa cuán bueno sean los zapatos, debes de usarlo en los pies, ¿no? Si no puedes llevarlo en la cabeza o por lo que las personas que aman el dinero, ¿no? Que son esclavos del dinero, al fin y al cabo. Si es por dinero, pues deja hasta su cuerpo entrega. Hay personas así. Esa persona dice, ¿no? Al dinero, oye, dinero, tú eres mi Dios y tú eres mi todo, ¿no? Si vives por el dinero, mueres con el dinero. Esos son esclavos del dinero. Y los siervos, los esclavos, tienen que obedecer la voluntad del dueño, ¿no?
Es decir, lo que diga es el dueño, ¿no? Según su... ¿Cómo va a tener un siervo su propia libertad? ¿Cómo puede tener un siervo? Es decir, está mal, eso es incorrecto, ¿verdad? Nosotros hay algo que debemos de saber. Si vemos en Isaías 52:13, Jesús, antes de unos 700 años de que viniese Jesús, en Isaías 52:13, la palabra de Dios, está escrito: no hay aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, ¿no? Es decir, Jesús será siervo, ¿no? Hay aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, ¿no? Jesús, cuando vino aquí a este mundo, vino como un siervo. Por eso si vemos en Filipenses 2, desde el 5 hasta el 8, si vemos, ¿no? Vamos a ver en Filipenses 2, ¿no? Desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No? Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús vino a este mundo, vino como siervo, ¿no? Jesús era un siervo perfecto de Dios. ¿Por qué? Para salvarnos a nosotros. Es decir, se ha convertido también en ejemplo para nosotros también Jesús, ¿no? Por eso, Jesús, para salvarnos, se convirtió en siervo, ¿no? Se humilló a sí mismo, convirtiéndose en siervo. Si vemos en Proverbios 22:7, ¿no? Hemos visto, ¿no? Que el que toma prestado es siervo del que presta, ¿no? Pero ahora parece que el sirviente estaba entre los israelitas, ¿no? Y cuando era vendido por un precio, tenía que obedecer hasta la muerte absolutamente al propietario, pero cada 7 años había como un año sabático, ¿no? Si era año sabático, ese siervo se liberaba y ya pues tenía poner su libertad, ¿no? Se convirtió en el año sabático. Por eso si vemos en Deuteronomio 15, 16 y 17, el dueño era muy bueno, ¿no? Amas a tu... Y no te dejaré porque te ama a ti, a tu casa, y porque le van bien contigo. Entonces tú, si amas a tu dueño y no quieres irte de tu dueño y quieres vivir con tu dueño, ¿qué haces? Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta. Su oreja contra la puerta, ¿no? Y será tu siervo para siempre. Y se convierte en siervo para siempre, ¿no? Eso significa de que nunca te voy a dejar. Mi libertad está en mi amo. Sea viviese o muriese, ¿no? Lo que me digas, señor dueño, yo haré todo lo que me digas, ¿no? Este siervo tiene algo que ver con el que escucha la palabra, ¿no? El sirviente siempre obedece la palabra del amo, ¿no? Por eso, si vemos en 1 Samuel 3:10, llamó a Samuel, ¿no? Samuel 3 veces, ¿no? Y Samuel dijo, habla.
porque tu siervo oye. Este joven Samuel habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye, es lo que dijo Samuel, que era joven en ese momento, ¿no? El siervo no solo oye y obedece y escucha la palabra del Señor, sino que la obedece también, ¿no? Una vez se anunciaron productos electrónicos, ¿no? Especialmente computadoras. Aparece aparece como un perro blanco, ¿no? Son anuncios televisivos ahí de Corea, que el refrán es: eres dueño para toda la vida, ¿no? Y un perro, y un hermano que crió a este perro blanco, ¿no? Que se llama Chindo, raza Chindo. Este raza es tan especial de que solo escucha las palabras que dice su amo, y las palabras que dicen otras personas no las escuche, ¿no? Pero si otra persona quiere entrenar a su perro de la raza Chindo, no puede, ¿por qué? Si tú le dices come, tampoco come. Solo obedece la palabra de su amo original. Una abuela, hace unos meses después, esta abuela vendió este perro Chindo, ¿no? Y después de unos meses, buscó a esta abuela. Y cómo se asombró la abuela, ¿verdad? Y tomó una foto del perro Chindo, ¿no? Y es decir, una vez que eres dueño, ya eres dueño para toda la vida. Ese es el refrán que utilizan los anuncios televisivos que anteriormente he mencionado. Nosotros parece ser que tenemos que aprender algo de este perro que acabo de ejemplificaros. Nosotros, cuando no sabíamos, el Señor murió por nosotros, derramó toda su sangre y nos salvó y nos compró por un precio. Ahora ya no sois vuestros, ahora sois míos. Habéis sido comprados por un precio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vivir. Ahora no puedes vivir por como Él quiera, a tu manera. Hay que vivir según la voluntad del Señor. Es por eso que siempre tenemos que vivir por el Señor, y por eso somos siervos del Señor. Por eso nunca debemos de olvidar las palabras de 1 Corintios 6, 19, 20, ¿no? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Es decir, vivas o mueras, tienes que vivir solo por la gloria de Dios. Seguimos en Romanos 1:6. Está escrito, ¿no? De que habéis sido... ¿Cómo? Seguimos en Romanos 1:6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, ¿no? Nosotros hemos sido salvados por Jesucristo, y después de recibir la salvación nos convertimos formamos parte de Jesucristo. Si vemos en Apocalipsis 5, ¿no? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, ¿no? El Señor nos ha comprado con su sangre. En el Antiguo Testamento había un hombre llamado Nazirín. Nazirín era una persona que estuvo dedicado a Dios desde su nacimiento. Y también Sansón. Pero cuando el Señor le dio mucha fuerza a Sansón, ¿no? Pero cuando los filisteos molestaron a Israel, ¿no? Golpeando, el Sansón, ¿no? Con una quijada de burro, ¿no? Mató a todos esos filisteos que vinieron. Nadie podía ganarle. Pero sin embargo,
más tarde se olvidó de que era un juez, ¿no? Nasiril, juez, y le gustó a una mujer filistea, ¿no? Dalila, perdón, y finalmente el poder de Dios se fue de él. Los filisteos se convirtieron en burla para los filisteos, le quitaron hasta los ojos, ¿no? Pero los jueces, si los jueces viven conforme y actúan acorde a la palabra, el poder del Señor está con él y el Señor siempre trabaja con él. Sin embargo, si se olvida y vive su propia carne, el poder de Dios se va. Nosotros, cristianos salvos, también somos como jueces, ¿no? Una persona desde su nacimiento, nosotros ahora nos hemos dedicado a Dios desde entonces, nos dedicamos a Dios en el momento en el que recibimos las salvaciones, porque el poder de Dios está con nosotros. Si vivimos según la voluntad del Señor, tanto nuestra carne, nuestra presencia espiritual, hasta el último día el Señor va a estar con nosotros. Pero si se olvida, vive a su manera y hace las cosas mal, entonces el poder de Dios, no solo se va el poder de Dios, sino que viene un castigo asombroso para esa persona, ¿no? Una terrible disciplina de Dios, ¿no? Se puede decir así. Entonces, no debemos de olvidar de que somos personas dedicadas a Dios. Si vemos en Filipenses 1, 20 y 21, el apóstol Pablo dice, ¿no? Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado en Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estando en la cárcel de Filipo, ¿no? Estaba ya esperando su juicio final, ¿no? Mientras estaba como libertad condicional, se puede decir así. Ahora, después de ese juicio, si es bueno, pues puede ser liberado, o si no, puede ser ejecutado en ese momento. Estaba en esa situación el apóstol Pablo. Desde el día en el que el apóstol Pablo recibió la salvación y se fue a Roma a predicar el evangelio y fue decapitado hasta ese momento, él dedicó toda su vida a Dios, toda su vida entera. Solo por el Señor, solo por el evangelio entregó su vida, ¿no? No sabe cuándo, ¿no? Hambriento, insomnio, no podía dormir, sin comer, frío, temblando, golpeando benevolentemente, apedreado, murió, luego vivió. ¿Cuánta tribulación tuvo el apóstol Pablo, ¿no? Él dijo, conforme a mí anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. ¿Cuál es tu anhelo? Si te pregunta una persona, ¿qué es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? Pues tengo muchos, ¿no? Quiero ganar muchísimo dinero, quiero vivir maravillosamente como una persona de 10, ¿no? Quiero ser un magnate, ¿no? Como se dice hoy en día. Quiero ser amado y alabado por la gente, ¿no? Quiero convertirme en un gran científico, me quiero convertir en otra cosa. ¿Tienen ese sentimiento? Yo fui al concurso de belleza y obtuve el mejor puntuaje y voy a hacer sorprender a todo el mundo. En cuanto a belleza me hablo de mujer, no hombre, Estoy hablando de la mujer, ¿no? Y ser amado por todos los hombres del mundo. Entonces, ¿qué hacen si estas cosas? Ustedes saben la palabra y Jesús dijo de que no es bueno ser honrado por las personas, ¿no? Te puedes convertir en una persona muy famosa ante el mundo, pero te puedes alejar cada vez más del Señor. Ser famoso no quiere decir que el Señor se va a separar de ti, pero si eres famoso
pero sabes devolver esa gran gloria hacia el Señor y vivir correctamente como un cristiano, entonces se puede convertir en gloria. Pero si vives a tu manera, vives a tu placer, eres siervo de Cristo, pero te consideras siervo de Cristo, pero vives como quieres, entonces eso no está bien. El apóstol Pablo dijo que tiene un anhelo y una esperanza de que nada seré avergonzado. Cualquier cosa que pase, no seré avergonzado. Sea insultado, sea desnudado, sea apedreado. Si vivo solo por el Señor, yo no me tengo que avergonzar de nada. Antes bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo. Es decir, mi personalidad, mi vida, todo. Porque para mí el vivir es Cristo. Sea vivir, pues bien. Morir, pues bien. Que sea todo por el Señor. Si el Señor dice que tengo que seguir viviendo, pues vive. Si el Señor me dice que ya tengo que morir, pues si tengo que morir 100 o 1000 veces, pues lo hago. Nosotros podemos decir estas cosas. Nosotros tenemos que saber poder decir estas cosas. No digan de que Pablo era una persona especial y él podía decir estas cosas, ¿no? Nosotros somos igualmente, hemos recibido la salvación como Pablo, somos iguales cristianos como Pablo. Como el apóstol Pablo, como sed imitadores de Cristo, como yo he imitado de él, ¿no? Dios ha dado un ejemplo a través de Pablo cuál es la vida cristiana. También mostró a Jesús como ejemplo, ¿no? La gente puede decir, ya, pero es que Jesús es hijo de Dios, ¿eh? Pero el apóstol Pablo lo hizo. Aunque era hombre, no era hijo de Dios. Él hizo como el Señor hizo cuando estaba aquí. Y nosotros entonces, ¿por qué no podemos? Por eso, seguimos en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El Señor nos ha dado la libertad, ¿no? Es decir, de la maldición, de la muerte, pero el Señor nos ha dado la libertad para que la usemos así sin más, como queramos nosotros, no. Ahora, como siervo de Cristo, tienes que vivir como sirviente ante la gente también. El Señor lo hizo así. Si vemos en San Lucas 6:46, Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Señor es como, se puede decir, rey, maestro, ¿no? Señor. El Señor es mi rey, es mi... Es que claro, es como traducción del coreano, entonces es complicado de explicar, ¿vale? Pero lo que quiere decir es que Señor tiene significado como rey también, ¿no? Las personas que creían en Jesús, que decían Señor, Señor, lo decía fácilmente, ¿no? Mientras se come una manzana y dice Señor. Mientras va caminando por la calle, ¿no? Y se cae y dice, ¡ay, Señor, Señor! Decir Señor es bueno, ¿no? Pero realmente en tu corazón es el Señor, es Jesús. Vivir según al Señor, viva o muera. Vivo por el Señor, como dice la alabanza, ¿no? El Señor me deje vivir, me deje morir, eso ya está en mano del Señor. Por eso, si vemos en Efesios 6:6, una palabra que dice a los siervos, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo.
¿Para qué? Para que reciban la salvación estas personas, ¿no? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es decir, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, ¿no? Sino, es decir, sirviendo de buena voluntad, no obligadamente. Ser un sirviente no es algo fácil, ¿no? Una persona que es muy orgullosa, por ejemplo, no puede convertirse en siervo. Pero nosotros nos hemos convertido en siervos de Cristo. Nos tenemos que humillar a nosotros mismos. Somos siervos, ¿no? Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, ¿no? Servir al Señor Dios es servir también al hermano, ¿no? Por eso si vemos en 1 Pedro 2:16 está escrito, ¿no? De que como libres, pero no los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hay personas, dicen libre, y dice, ay, ya piensas que el libre es vivir libremente como quiera, ¿no? Desde que fuimos liberados del pecado y decimos, oh, ya es gratis, ya estamos libres, perdón, estamos libres ya. Entonces, personas que fumaban, ¿no? Y entonces, ¿no? Entonces, dijeron, fumaba, apagaba el cigarrillo sobre una persona, una mujer, y dice, ¿por qué haces esto? Y digo, es libre. Y una persona, otra persona que vio de lejos a esta persona haciendo esta cosa, lo cogió y le pegó un guantazo y le dijo a esta persona, ¿por qué me pegas? Le dice, libertad, ¿no? Si fuese esto así, el mundo sería a la miseria, ¿no? Puedes manejar tu automóvil o coche en cualquier lugar fuera del carril. No, tiene que ir siempre al lugar donde se encuentra la carretera y debes de seguir la ley de tránsito, ¿no? Nuestra libertad cristiana es libertad en la palabra. Hay libertad solo dentro del permiso del Señor. Vivir libremente no es libertad, sino eso es indulgencia. La indulgencia no es libertad, la obediencia es libertad. Entonces, por eso si vemos en Colosenses 3:22, está escrito, ¿no? Está escrito, siervos, obedeced en todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como a todos los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. La vida de los... sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís, ¿no? Sea tanto en la iglesia, sea en el trabajo, tienen que saber que cualquier lugar que vayan es un lugar en el que están sirviendo al Señor, ¿no? No sirviendo al ojo, no sirviendo a los hombres como que los que quieren agradar a los hombres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay personas, ¿no? Que trabajan duramente y tienen un pequeño salario aún así, pero no quieren ser echados por el jefe y por eso hacen todo lo posible para estar bien ante los ojos del jefe, para que le suba el sueldo o lo que sea. Todo eso se ve, ¿eh? Yo, una hermana, estaba en negocio, ¿no? Y bien, en su móvil estaban viendo a ver quién estaba haciendo el restaurante, qué estaba haciendo el restaurante, si alguno estaba trabajando, si alguno estaba viendo su teléfono celular, si alguno estaba hablando con otra persona. Sale todo en ese móvil de esa señora, de esa hermana. Pero Dios lo ve mejor, ¿no? El Señor ve y perfora hasta nuestros corazones.
Si lo haces al Señor, es servir al Señor. Por venir a la iglesia significa que vas a servir al Señor, incluso en casa, incluso del esposo a la esposa, y el esposo y la esposa al esposo, el hijo a los padres a los hijos, en el trabajo. Todo es lugar donde se sirve al Señor. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Por qué hay que temer a Dios? ¿Por qué? Porque si tú te equivocas, el Señor te disciplina, te regaña, ¿no? Si las personas, es decir, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque el Cristo Señor servís, ¿no? Yo he visto muchas cosas así, ¿no? Digo que el dueño no sabe quién es más importante. En un centro comercial le confía algo. Tiene que hacer su propio trabajo, pero cuando no hay invitados, pues se va a todos los lugares de la tienda, cada rincón lo limpia, ¿no? Y lo hace todo. Y no pasando mucho tiempo, este chico se convirtió en el manager de esa tienda, ¿no? Y todo el dinero se lo dejan a esta persona. Dice, el dueño ni siquiera viene. ¿Por qué? Porque confía en esa persona. Esa persona se puede creer. Un dueño, ¿no? Ver a una persona así, pues le gusta. Y además ese chico va a ser bendecido. Y cuando eres sincero, ¿no? Sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Por qué? Porque después de eso hay recompensa del Señor 100%. Sea la gente me reconozca o no, lo vea o no, me da igual, solo lo hago por el Señor, hay que servir al Cristo. Y entonces, ahora la recompensa ya es obra del Señor. Estas palabras hay que creerlas. Vamos a buscar un momento Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, en lo más atrás de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esto es el nuevo cielo, nueva tierra, es el cielo, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. ¿Quiénes son los siervos? Son las personas salvas, ¿no? Los santos salvos también son siervos en el cielo también, para servir al Señor. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, ¿no? Nosotros en el cielo serviremos al Señor viéndole la cara directamente. Servir a Dios también continúa incluso en el cielo. Tiene que hacerla para servir al Señor en el cielo. Tiene que servir primero también aquí en esta tierra, ¿no? No podemos olvidar esto nunca. Si vemos en San Lucas 17, 7 en la parte de abajo, el Señor dijo, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver, él del campo, luego le dice, es decir, apacienta ganado, y al volver, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, no le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Todo el día trabajando, ¿no? Apacentando el ganado, arando en el campo, ha hecho todo.
Y ahora tú, como has trabajado mucho, pues venga, descansa un poco. Come algo rico y descansa. No. No le dice más bien, prepárame la cena. Cíñete y sírveme. ¿No? Y luego, ya, pues comes tú. Y después de esto, come y bebe tú. También. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. 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 ¿Qué dice? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso es el siervo. El siervo, ¿no? Ha trabajado todo el día y le dice al dueño, oye, dueño, te estás pasando un poco. ¿Le dice eso? No. Tanto arando, apacentando el ganado es importante, pero lo más importante es que es servir al dueño, ¿no? En casa. Nosotros predicamos el evangelio, hagamos una obra en el Señor. Todo esto es para el Señor. Sea apacentar, arar, eso ya el Señor es algo que nos ha dejado a nosotros. Pero algo más importante que todas estas cosas que acabo de hablar es servir al Señor. ¿Qué significa servir al Señor? Nuestro tiempo, nuestro material, nuestro tiempo, ¿no? Es todo por el Señor. Y tener al Señor en nuestro cuerpo. Es decir, a tener al Señor en nuestro corazón. Entonces, si el siervo viene... Si un siervo no puede respetar a su dueño, entonces ¿para qué? ¿Para qué obra entonces ese siervo? Nosotros obramos, hacemos la obra del Evangelio, todo eso lo hacemos. ¿Por qué? Porque servimos al Señor primero y al Señor siempre lo establecemos en el lugar más preciado para nosotros. Siempre tenemos que entregar todo lo nuestro, todo lo que viene de mí al Señor, el tiempo, el material, todo hay que dejarlo en el Señor. Primero al Señor. Entonces viene el dueño y dice, ¡ay! Has trabajado mucho, has trabajado duramente. Hay palabras, ¿no? Hay palabras en las que el dueño bendice a su siervo, pero aquí en Lucas 17 no. Entonces el siervo se va el dueño, ni siquiera el dueño me dice gracias. Entonces aquí no. ¿Qué tienes que decir? Siervos inútiles somos porque pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿No? Como somos siervos, somos esclavos, pues hemos hecho lo que teníamos que hacer. Seguimos en 1 Corintios 9:16, está escrito, ¿no? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Anunciando el Evangelio y se tenga que morir por el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Es decir, no es obligación, es algo que tienes que hacer. Alguien lo mire, lo alabe, saberlo o no, si es algo que debemos de hacer, ¿no? Mientras hacemos nuestra vida en fe, es algo que debemos de hacer. Y pero no hay nada de que gloriarse, no hay nada de que estar orgulloso, no hay nada de que quejarse. He hecho simplemente lo que tenía que hacer, es lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Él no tiene orgullo. ¿Por qué? Porque ay de mí si no anunciare el Evangelio, es decir, si no lo hace, se enfada, ¿no? Por eso cuando tú confías tu trabajo, los que toman mucho, ¿no? Pues dirán, quiero más. Pero los que conocen la voluntad del dueño no tendrán, ¿no?
Está escrito en Santiago 4:17, mas el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado, ¿no? Los cristianos, sabiendo de que es obra de Dios, es voluntad de Dios, pero no lo hace, también es pecado para él, ¿no? Nosotros no somos especies de indulgencia, ¿no? Sino somos especies de absoluta obediencia. Hombres de absoluta experiencia, ¿no? Obediencia. Porque el Señor, que incluso murió en la cruz para salvarnos, si piensas en esa gracia, nosotros, ¿qué haremos si morimos? Si aunque moramos 100 veces por el Señor, no vamos a pagar esa gran gracia que el Señor hemos tenido. ¿De qué te jactas de hacer mucho por el Señor? ¿Tienes que sentirte orgulloso? ¿Tienes algo de que quejarte acaso? Ese es el papel de siervo. Por eso nosotros, como siervos, tenemos que saber lo que es ser siervo y tenemos que vivir como un siervo. Y los cristianos mismos se han convertido en siervos. Siervo de Dios, siervo de Cristo. Todas las personas son siervos, ¿no? Por eso en Gálatas 5:13 está escrito: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entre los cristianos hay que amarse unos a otros. También si vemos en San Juan 13, 14 y 15, Jesús dijo... ¿Qué dijo? Pues si yo, el Maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lavar los pies a otra persona es algo que tienen que hacer los siervos, ¿no? En Palestina, en la zona de Palestina, allí hay mucho polvo, ¿no? Las sandalias que se utilizaban en esa época son diferentes a lo de día hoy, ¿no? Eran sandalias. Y mientras andas, es decir, aparte de sudar en este pie y que huele, empieza a llenarse de polvo, y cuando entra a casa, lo primero que hace un siervo es lavarle los pies a su dueño, con el agua, le deja todo el agua ya preparado, coloca su toalla sobre la espalda y empieza a lavar sus pies. Jesús hizo eso a los discípulos, ¿no? Las santas manos de nuestro Señor han lavado los pies de los discípulos y han actuado como siervos que sirven a los demás. Y ha actuado como siervo que sirve a los demás. El Señor nos ha dado ejemplo, y como yo he hecho, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es lavar los pies? Es ser siervo, al fin y al cabo. La noche antes de irme del lugar donde pastoreaba, puse a los jóvenes en mi habitación y yo dije: hay un último regalo. Yo hice ahí realmente una vez. Yo lavé los pies a todos los jóvenes. Ellos ni siquiera querían poner sus pies, ¿no? Porque les daba un poco de cosa, ¿no? Pero ellos dijo: no puedo, pastor. Y ellos dijeron: ¿que no? Dame. No sé si se acordarán estos jóvenes. No quiero decir que hagan esto, sino que lavar los pies están sucios realmente, ¿no? No es agradable lavar los pies de alguien, ¿no? No es agradable realmente. Significa perdonar las faltas del otro, al fin y al cabo, ¿no? Si vemos en 1 Pedro 4:8, está escrito, ¿no? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cubre la multitud de pecados, ¿no? Si el hermano y hermana ha hecho algo mal, se han equivocado, lo señalas, lo odias, lo juzgas, lo intentas corregir, echándole toda la culpa. Es decir, es necesario que la persona, o adulto, ¿no? En la iglesia tienen que enseñarle, ¿no? Pero debido a eso, decirle que es culpable, atormentarlo, eso no está bien, ¿no? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si vemos en Colosenses 3:13, ¿no? Está escrito, ¿no?
En 3.13 está soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Viendo aquí, si alguno tuviere queja contra otro, se refiere también a discusión. En otras traducciones está escrito como discusión. Si discutes con otra, soportándoos unos a otros, es decir, soportándoos. Empiezan a quejarse, a odiarse, a gritarse. Eso así no, por favor. Aunque surjan cosas que pueden abrir una discusión, siempre hay que soportar y hay que perdonar. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nosotros siempre tenemos algo de pedir perdón al Señor siempre, ¿no? Pero siempre tenemos algo que pedir perdón al Señor. Pero si una persona te pide perdón a ti y tú no quieres, entonces tú le pides perdón al Señor, ¿qué tiene? Eso no tiene sentido, ¿no? El Señor dice, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿no? Hay que perdonarse unos a otros también. Seguimos en 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5 está escrito: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, ¿no? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, ¿no? Y manifestará las intenciones de los corazones. El apóstol Pablo sirvió a todos los hermanos como siervos, ¿no? No siervo de así sumiso, ¿no? Sino un siervo de Cristo. ¿Cómo servir al Señor, que es invisible, que es Cristo, ¿no? ¿Cómo puede servir a Cristo? Servir a los hermanos y hermanas dentro de la iglesia es servir a Cristo. Por lo que servir es obrar, al fin y al cabo es lo mismo. Hoy en día, servir, trabajar por los demás, obrar por los demás, ¿no? Por eso, los que no creen tienen que, para que salven, para que reciban la salvación, al igual que el siervo le hace al dueño, también tienes que hacerlo, ¿no? Al igual, el evangelio, cuando se predica el evangelio, como hace el siervo al dueño. Tú le dices a un alma que no, le dices, tú sabes que vas a ir al infierno, y va a decirle, pues, si quieres salvarte, pues sálvate o no sálvate. Y le dices a una persona que no escucha hasta el final y dice, madre mía, este pedazo de animal que es semejante a un cerdo, ¿no? Tú, si dices eso a una persona, ¿tú crees que va a recibir la salvación así? El siervo, ¿no? Está mal, ¿no? Si vemos en San Mateo 20:28, yo no vine a este mundo para ser servido, sino para servir. Y para rescate por muchos, ¿no? Como dice la palabra. El Señor vino aquí a servir a los pecadores. ¿Hasta cuánto? Entregando su vida como sacrificio hasta morir en la cruz. Sirvió a los pecadores. El siervo trató de servir a Jesús para salvarnos a nosotros, al igual que el siervo sirve al dueño, él murió. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos? Por eso vemos en 1 Corintios 9:19 el apóstol Pablo dice, ¿no? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, como hace el siervo al dueño, para ganar a mayor número. Yo cuando fui
a Japón es lo que escuché de los evangelistas de Japón. Es muy difícil para los japoneses predicar, ¿no? Tienen un orgullo inútil, no conocen a Dios, sirven a todas las casas, no temen morir, dicen que son dioses del destino. Esto es difícil de evangelizar en Japón. Entonces hay una cosa que aprenden. ¿Cómo? Para evangelizar a los japoneses, en un corto periodo de tiempo es difícil. Hay que continuar haciendo como si fuese como si hace el siervo al dueño, ¿no? Servirlos. Con una postura de sirviente. Siempre llevarle a una buena posición. Entregarse a sí mismo gentil y humildemente. Hablarle atentamente, cuidando las palabras que dice, no despreciar a esa persona, no ignorarla. Se han producido terremotos y tsunamis, ¿no? Y después de eso, hubo accidentes, ¿no? En la central nuclear de Fukushima, que han causado la muerte y la huida de muchas personas, ¿no? Por la radiactividad de las centrales nucleares. Y muchos coreanos, ¿no? Regresaron de Japón, escuché. Alguien preguntó, muchos coreanos preguntaron si me dijeron a mí, oye, pastor, ¿tú no vas a volver? Y él dijo, yo he venido a servir a los japoneses, ¿yo por qué tengo que volver? Y después esta persona vino, ¿no? Y le dijo al pastor, ¿pues no te vas? Y le preguntó otra vez, ¿no te vas? Y entonces él volvió a decir la misma respuesta. Yo he venido a evangelizar a los japoneses. Y esta persona más tarde se conmovió y escuchó la palabra de Dios y recibió la salvación. Él dijo, cuando yo escuché eso, ¿no? Él dijo, yo no me muevo de aquí hasta que evangelice a los japoneses. Es lo que dijo este evangelista. El apóstol Pablo hizo como sirviente para salvar muchas más almas. Por eso nosotros, para salvar a las almas de las personas, para salvar sus almas, tenemos que humillarnos a nosotros mismos con un corazón humilde, con una vida de sacrificio. Tenemos que enseñarle esto. Si vemos en 1 Corintios 10, 33, el apóstol Pablo dice, ¿no? Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El apóstol Pablo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Para salvar esas almas, mi tiempo, sacrificar mi tiempo, mi material, mi libertad, mi felicidad, como sirviente. Porque qué pena. Para salvar esas almas que Jesús hizo así para salvar las almas. Pablo también lo hizo como Jesús para salvar las almas. Y los obreros del Señor tienen que hacer lo mismo. ¿Cómo puede evangelizar a las personas con autoestima y actuar de una forma así? Confiando en sus propias cosas, ¿no? Si vemos en Romanos 15, 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Para salvar a los pecadores. Entregó todo hasta morir. Recibió todo tipo de vergüenzas. Fue insultado por todas las personas. Lo crucificaron en la cruz. Lo crucificaron. Él aún así los perdonó a todos. Y el apóstol Pablo, incluso a las personas salvas, el apóstol Pablo lo criticaba, ¿no? Ustedes saben que la iglesia de Corinto juzgaron a Pablo, ¿no? Pero aún así el apóstol Pablo no dijo nada, ¿no? Aunque sea insultado, él se
aún así, que lo juzgaban, se aguantaba, ¿no? Sea insultado, o sea, ¿no? Eso no tiene nada que ver con él. ¿Por qué? Porque el Señor lo sabe todo. Porque, es decir, al fin y al cabo, en conclusión, significa que tú no has venido aquí a este mundo para ser honrado y alabado por las personas. Nosotros ahora sabemos que somos sirvientes del Señor. Y en la Biblia hay sirvientes que son buenos y fieles al Señor, pero también hay siervos malvados y perezosos. Vamos, seguimos en San Mateo 24, del 45 al 47, ¿eh? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga y le halle haciendo así. El siervo fiel y prudente, ¿no? Al cual puso el Señor sobre su casa. ¿Qué es casa? Es la iglesia, ¿no? Para que les dé el alimento a tiempo. También, es decir, de alimento, ¿no? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Pero si aquel siervo el cual puso su Señor sobre su casa, bienaventurado, de cierto os digo, que sobre todos sus bienes les pondrá, ¿no? Cuando viene el Señor, ¿no? El Señor te dice, siervo fiel y prudente, has hecho algo pequeño, pero yo de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, ¿no? Nosotros como siervos, si actuamos bien, el Señor nos lleva todo, se encarga ya de todo. Pero si vemos en San Mateo 25, 26, está escrito, ¿no? Siervo malo y negligente. Versículo 30, ¿no? Él dice, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. No podemos ser siervos inútiles, ¿no? No podemos ser siervos malos y negligentes. Ustedes saben que ser perezoso, ser perezoso es algo malo, ustedes saben, ¿no? Nosotros tenemos que servir al Señor con toda diligentemente, no perezosamente, con entusiasmo y lo mejor que podamos, no solo ciegamente. No tratar de mostrar a la gente, sino tratar de mostrar al Señor siempre. Nosotros decimos esos. Si nos mostramos bien ante los ojos, está bien del Señor, entonces el Señor se va a encargar de todos nosotros. El Señor está siempre observando. Por eso si vemos en San Lucas 12, 36, si vemos en el 36, y vosotros sed semejantes a los hombres que aguarden a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida, ¿no? Cuando viene el Señor, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida, ¿no? Este dueño, aquí en ese momento, ¿no? Significa estas palabras de que el dueño va a servir al siervo, ¿no? Los israelitas llevan las bodas por la noche, ¿no? Y después de la boda y de la cena, ¿no? Termina en la noche al fin y al cabo. Y cuando regresa en medio de la noche, ¿no? Y viene este dueño, ese siervo no duerme hasta que venga el dueño durante ese día. Y ya cuando toca el dueño tiene que abrir rápidamente. Tiene que abrir la puerta de inmediato, ¿no? No hay que... Es decir, hay que estar y ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, ¿no? De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles, ¿no? Esta palabra, ¿no?
nosotros en breves vamos a estar ante el Señor. Nosotros como salvos tenemos que servir al Señor. ¿Cómo debemos de servir al Señor? ¿Cómo podemos servir a los hermanos y hermanas? ¿Cómo podemos predicar el Evangelio? Como siervos, nuestras obras. Tenemos que ser fieles, sabios, buenos, ¿no? Malos o perezosos, ¿no? Ahí en ese momento se revela todo, ¿no? Pero para nosotros el Señor, para que cuando el Señor venga, nosotros tenemos que ser partícipes de esa gran bendición y gloria que el Señor nos quiere dar, ¿no? Nosotros tenemos que merecer también esa bendición. Por lo que ya quedan 2 semanas, hermanos y hermanas. Tenemos que tener ese corazón de que siempre hemos tenido cuando hemos hecho los retiros. Tenemos que tener este corazón. Tenemos que prepararlo fervientemente. Después de terminar después de terminar la oración, vamos a... Por favor, no se vayan, ¿vale? Y no apaguen la pantalla, que va a haber un vídeo de conferencia de retiro de verano, ¿no? Vamos a terminar con la oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros, nos amaste, y con tu preciosa sangre limpiaste nuestros pecados eternamente, para que no entremos en el juicio y castigo eterno. Tú, Señor, nos salvaste de la potestad de la muerte y del pecado, y nos has dado la verdadera libertad, paz y la gloria eterna, Señor. Toda esa gran gracia te lo alabamos. Nosotros, que estábamos en medio del pecado, sirviendo al pecado, Señor, tú nos salvaste y nos has dado la libertad. Ahora somos siervos tuyos, somos siervos de Cristo, Señor, te lo agradecemos. Nosotros, como siervos de Cristo y siervos del Señor, para que podamos servir correctamente, para que solo podamos servirte, Señor, para que solo podamos vivir por ti, Señor, para que podamos obedecer hasta el final tu voluntad, para que todo esto se convierta en gran gloria para ti, Señor, para que cuando estemos delante de ti, Señor, que queda ya muy poco, sean personas aptas para recibir esa gloria y merecedoras de esa gloria. Después de 2 semanas vamos a tener el retiro de verano, por lo que, Señor, nosotros estamos todos orando y cooperando todos, Señor, para que puedan haber muchas almas nuevas, para que puedan recibir la salvación y que todo esto se convierta en gran gloria para ti, Señor. Te pedimos de que nos uses a cada uno de nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.